Estamos listos para recibir la maravillosa palabra de Dios, así es que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por el pan nuestro de cada día, por la porción de tu palabra que tienes preparada para nosotros hoy. Padre, gracias por el privilegio que nos das, Señor, de venir a la mesa, sentarnos y comer del pan de vida. Gracias por revelarte a ti mismo a través de Jesucristo. Gracias por bautizarnos con tu Espíritu Santo, quien nos guía a toda verdad. Gracias, Señor Dios, por enseñarnos a crecer espiritualmente, por darnos las herramientas, Señor, la sustancia necesaria para poder crecer. Oh Dios, queremos que Cristo crezca más y más en nosotros, por dentro en estatura espiritual, por fuera en estatura moral. Queremos parecernos a Cristo cada día más. Señor, libéranos de nosotros mismos, libéranos de esta mente carnal, de este cuerpo del pecado. Libéranos del poder que ejerce esta naturaleza serpentina, Señor, que llevamos todos dentro desde el jardín del Edén. Señor, danos la palabra necesaria, Señor, para que tu palabra, las aguas, las corrientes de tu palabra prevalezcan, triunfen, Señor Dios, sobre estas cabezas, Señor Dios Santo, de la serpiente, del dragón, Señor. Danos la victoria, danos un nuevo grado de victoria el día de hoy, Señor. Padre, danos pues la porción necesaria para poder seguir adelante en nuestro progreso espiritual, y a ti te daremos toda la gloria y todo el honor en el nombre de Jesús. Amén. Estamos estudiando cosas maravillosas. Hemos estado estudiando acerca del río de vida, del cual leemos en Ezequiel 47. Así es que vamos a invitarlos a todos a tomar sus Biblias, tomar su lápiz o bolígrafo, su cuaderno, y vamos a estudiar. Ezequiel 47. Recordémonos a nosotros mismos esta maravillosa porción de la palabra. Qué tremendas lecciones las que podemos extraer nosotros de acá. Y créanme, todavía nos falta. Nos falta encontrar más y más tesoros que Dios escondió en el campo de su palabra. En Ezequiel 47 vamos a leer del verso 1 al verso 5. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo, hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar porque las aguas habían crecido, de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Hemos aprendido muchas cosas. Este río era un torrente de invierno, lo que significa que cuando llega el deshielo, la corriente se vuelve más impetuosa, el nivel del agua sube. Todavía no hemos estudiado en detalle cómo derretir más aguas para poder beber y para poder nadar en ellas, pero esas son las lecciones que vienen en el futuro cercano, Dios mediante. Hemos estudiado cómo las aguas salían del lado derecho. Esta palabra salían significa que goteaban o que destilaban. Y es maravilloso cómo Dios en su infinita sabiduría y misericordia nos da gota a gota las aguas de su verdad para que podamos saciar nuestra sed espiritual, beber de estas gotas de agua de tal manera que podamos asimilarlas, amarlas, convertirlas en parte nuestra, dejar que se escriban en las tablas de nuestro corazón, practicarlas, ponerlas por obra y seguir adelante hasta que el Señor nos da la siguiente gota. Bueno, llega un momento en donde las gotas se convierten en un chorro y tarde o temprano el chorro se convierte en un torrente. Qué emocionante es caminar con Dios. Qué emocionante es no solamente beber de las aguas y obtener la salvación inicial. Ahora, por supuesto, eso es más de lo que merecemos. Pero el Señor nos invita a meternos al río, a meternos hasta los tobillos, de tal manera que la verdad de Dios transforme nuestra conducta, nuestro caminar.
a meternos hasta las rodillas, de tal manera que nuestra vida de oración sea edificada y crezcamos en nuestra dependencia a Dios a través de buscarlo en oración todo el tiempo y de bendecirlo en todo momento. Luego el Señor quiere que nos metamos en el río hasta que las aguas lleguen hasta nuestros lomos. Los lomos hablan de determinación, hablan de disciplina, hablan de la presteza, la prontitud que se va a formar en nosotros para obedecer al Señor, para hacer su voluntad, para servirlo, para hacer su obra, para poner por obra su palabra. Pero hasta acá el río todavía se puede pasar. La palabra pasar nos da una clave muy importante. La palabra pasar significa olvidar. Todavía podemos olvidar la verdad, olvidar ciertas cosas, mientras las aguas no hayan subido lo suficiente de nivel en nuestra experiencia personal. Mientras el río todavía se pueda pasar, quiere decir que la verdad de Dios, porciones de su palabra, todavía las podemos sobrepasar, todavía las podemos alejar, apartar de nosotros, todavía creemos tener el control y podemos, según nosotros, decidir qué tomar y qué no tomar de la palabra de Dios, qué aplicar y qué no aplicar. Todavía pesa mucho la fuerza que ejerce nuestra mente carnal, nuestro ego, nuestro orgullo. El río todavía se puede pasar. La palabra pasar significa quebrantar y todavía podemos quebrantar algunos de los mandamientos de Dios. Significa revelar, transgredir y tenemos que ser honestos. A veces todavía tenemos las ganas de revelarnos a hacer algunas cosas que sabemos que Dios nos pide porque otro lado de nosotros todavía no las quiere dejar atrás. La palabra pasar significa evitar, enojar, irritar. Y nuevamente, si somos honestos, a veces Dios crea situaciones en nuestra vida que nos enojan y nos enojamos con Dios. Todo esto ocurre mientras las aguas o mientras el río todavía se pueda pasar. Así es que si todavía nos enojan cosas que Dios crea, cosas que Dios permite, cosas que pasan, sigamos metiéndonos, sigamos buscando meternos en las aguas del río hasta vencer este síndrome de querer pasar las aguas. Pasar significa indignar, enfurecer, enemistarse con. Qué insensato es el hombre cuando se enemista con Dios. El único que pierde es el hombre, ¿verdad? Y sin embargo, así de insensata es la naturaleza humana, la voluntad humana, antes que ésta sea regenerada. La palabra pasar significa eliminar, remover, pasar por encima de. Así es que el río todavía se podía pasar mientras las aguas estuvieran hasta los tobillos, hasta las rodillas o hasta los lomos. Pero el varón midió otros 1000 codos y de repente el río estaba tan crecido, en el versículo 5, era un río que yo no podía pasar. Ya no se puede pasar. Ya no nos podemos enemistar, ya no nos podemos rebelar, ya no nos podemos enojar, ya no hay lugar para eso, ya no hay necesidad para eso. Eso ya no va a salir por ningún lado. Estaremos completamente rendidos, felices, agradecidos con la verdad de Dios. Estaremos disfrutando de esta palabra, estaremos navegando, nadando en las aguas del río. Llega un momento en donde el río ya no se puede pasar, dice, porque las aguas habían crecido. Y en otras versiones dice, de manera que el río, las aguas han crecido, son aguas para nadar en ellas, de manera que el río ya no se puede pasar. Llega un momento en donde las aguas prevalecen. El río crece. La palabra crecer es maravillosa. La palabra crecer significa triunfar, significa prevalecer. Mientras las aguas no estén lo suficientemente arriba, nosotros todavía podemos prevalecer hasta cierto grado. Nuestras propias opiniones, nuestro propio razonamiento carnal, nuestros propios deseos carnales todavía pueden prevalecer en el grado que sea. Pero sigamos metiéndonos en el río. Tarde o temprano las aguas ganan, las aguas triunfan, las aguas prevalecen y nosotros estaremos completamente rendidos al Señor, consecuentemente en paz, en reposo. Ya no va a haber una batalla interior. Habremos encontrado ese segundo reposo del que nos habla el libro de Hebreos, que fue tan evasivo para el pueblo de Israel en su momento, ¿verdad? Esta palabra triunfar es importantísima.
No aparece muchas veces en las Escrituras, pero aparece en un momento clave de la historia del pueblo de Israel en Éxodo capítulo 15. En Éxodo capítulo 15 encontramos esta palabra 2 veces. La palabra para el río había crecido, las aguas han triunfado. Esa palabra la encontramos en 2 ocasiones acá en Éxodo 15, precisamente en el momento histórico en el que las aguas del Mar Rojo triunfaron, prevalecieron. Dios prevaleció. Dios se exaltó a sí mismo a través de las aguas del Mar Rojo que prevalecieron sobre el faraón, sobre sus ejércitos, sobre sus capitanes, sobre sus caballos, sobre sus carros. Las aguas prevalecieron. Dios prevaleció por medio de estas aguas. Esto lo encontramos en Éxodo 15, verso 1. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. La palabra magnificado es la misma palabra que se usa en Ezequiel 47 para decirnos que las aguas crecieron, triunfaron, se magnificaron. Dios se magnifica a través de estas aguas cuando éstas triunfan, cuando su verdad prevalece, cuando su verdad triunfa, su voluntad, su plan maestro triunfan sobre el orgullo humano, sobre la insensatez humana. Y en Éxodo capítulo 15, verso 21 se vuelve a repetir esa palabra. Éxodo 15, 21. Y María le respondía: cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido. La palabra engrandecido es la mismísima palabra para que las aguas crecieron, las aguas triunfaron, Dios se magnificó, Dios se engrandeció a través de las aguas, y con esas aguas Dios destruyó al faraón y a todos sus ejércitos. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Estamos haciendo un repaso para que entendamos por qué estamos abordando el tema que estamos por abordar en este momento en este estudio. Pero en Ezequiel capítulo 29, miren con quién es comparado Faraón o a quién representa Faraón. Por eso esas historias tienen todo que ver con nosotros. Ezequiel capítulo 29, del verso 1 al 5. En el año 10, en el mes 10, a los 12 días del mes, vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, pon tu rostro contra Faraón, rey de Egipto, y profetiza contra él y contra todo Egipto. Habla y di: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo: mío es el Nilo, pues yo lo hice. Yo pues pondré garfios en tus quijadas y pegaré los peces de tus ríos a tus escamas, y te sacaré de en medio de tus ríos, y todos los peces de tus ríos saldrán pegados a tus escamas. Y te dejaré en el desierto a ti y a todos los peces de tus ríos. Sobre la faz del campo caerás, no serás recogido, ni serás juntado. A las fieras de la tierra y a las aves del cielo te he dado por comida. El Señor está hablando de la destrucción de Faraón. Ahora, el Faraón de Ezequiel 29 es quién sabe cuántas generaciones después que el Faraón de Éxodo 15, por supuesto que sí. Pero la figura del Faraón representa al dragón, Lucifer en toda su estatura. A él se le conoce como Satanás, diablo, serpiente y dragón. Y claramente a Faraón le llaman el dragón. Así es que por eso encontramos versículos en donde se habla que Dios quebrantó las cabezas de dragones y las cabezas de Leviatán en las aguas, en el mar, refiriéndose al Faraón. Ahí tenemos nosotros una lección tremendamente importante para nosotros, porque podemos aprender con esto cómo es que Dios quebranta el poderío del enemigo de nuestras almas, Satanás, el dragón. Cuando él viene y nos quiere atacar desde afuera, quiere desgastarnos desde afuera. Pero también tenemos que estar conscientes de algo. Cuando la serpiente apareció en el jardín del Edén, la serpiente, después de probar a la mujer, supo que había una puerta abierta allí y logró colarse dentro de la mente, la voluntad, el corazón de la mujer y después del hombre cuando desobedecieron a Dios. Cuando la serpiente entró a la voluntad humana,
la naturaleza que esta serpiente sembró aquí adentro es exactamente la misma naturaleza de la serpiente misma, valga la redundancia. Así es que si esta serpiente, si este dragón tiene 7 cabezas, opera por medio de 7 cabezas. En Apocalipsis capítulo 12 claramente se nos dice que el dragón tenía o tiene 7 cabezas. En Apocalipsis capítulo 13 claramente se nos dice que el anticristo tiene 7 cabezas. Y esta naturaleza contraria a Cristo, pues por supuesto que está operando desde afuera cada vez con más fuerza. Pero esa es la naturaleza que se coló a la voluntad humana en el jardín del Edén. Por eso es que el corazón del hombre es desesperadamente malvado y engañoso, tal y como lo dice el profeta Jeremías. Y solo tenemos que vernos a nosotros mismos en el espejo y algunas de las actitudes que todavía salen de nosotros, ¿verdad? Así es que estas 7 cabezas también operan desde adentro. Son 7 extensiones a través de las cuales se manifiesta esta semilla de pecado que hay dentro. Cuando la serpiente entró a la voluntad humana, eso dio origen a lo que se llama la mente carnal, el cuerpo del pecado, el viejo hombre, la vieja naturaleza. Nuestro viejo hombre tiene la naturaleza de la serpiente, quien fue quien le dio origen, quien fue el punto de partida. En otras palabras, y lo dijimos en la lección anterior, la naturaleza carnal del hombre es diabólica por naturaleza. Luego nuestras obras, cuando son motivadas por la carne, cuando estamos obrando de acuerdo a lo que dicta nuestra mente carnal, nuestro viejo corazón, nuestra naturaleza carnal, nuestras obras están glorificando a Satanás. Por eso andar en la carne es tan contrario a andar en el espíritu. Amar las cosas de la carne. No hacer nada para dejar de dar el fruto de la carne. Todo eso está glorificando al enemigo y está desagradando a Dios. De hecho, el mundo entero está bajo el maligno. Así es que si amamos el mundo, la Biblia dice claramente en 1 de Juan que el amor del Padre no está en nosotros. Cuando amamos el mundo, automáticamente estamos aborreciendo a Dios, o una cosa o la otra. Tenemos que entender la naturaleza de la voluntad carnal humana y de la mente carnal de los hombres. Muy bien. Hay manera de saber cuáles son estas 7 cabezas a través de las cuales opera el dragón, el anticristo. Porque, por supuesto, las vemos operando en la persona de Faraón, allá antes de la salida de Israel de Egipto. Y las vemos operando en la persona de Herodes también cuando procuró matar a Jesús, cuando Jesús nació en Belén de Judea. Y estas 7 cabezas también las vemos operando en el mensaje a las 7 iglesias que se narra allí en los primeros capítulos del libro de Apocalipsis. Podemos, por los problemas que Dios le señaló a cada una de las iglesias, podemos saber cuáles de las cabezas estaban operando allí. Y el dragón también está buscando devorar al Cristo maduro, que estamos buscando dar a luz los cristianos, que estamos buscando ser cristianos maduros, cristianos vencedores. En Apocalipsis 12, esta mujer, este lado espiritual de los que se llaman cristianos, está gimiendo con dolores de parto y está buscando dar a luz al hijo varón. Y el hijo varón va a ser arrebatado para Dios y para su trono. Así es que el dragón está buscando devorar este hijo varón. El dragón desde afuera siempre está buscando oponérsenos, siempre está buscando desgastarnos, siempre está buscando hacer que nosotros mismos nos rindamos y abortemos el proceso de dar a luz a un Cristo maduro en nosotros, de dejar que la verdad madure en nosotros. Además, mientras las aguas todavía no hayan prevalecido, todavía tenemos esa naturaleza levantándose de dentro y dándonos lata desde adentro, tratando de convencernos desde adentro que no vale la pena. Pero gracias a Dios, por Cristo Jesús, Señor nuestro, en Jesucristo tenemos la victoria. Él aplastó las cabezas de la serpiente en la cruz del Calvario, lo que significa que estamos lidiando con un enemigo que ya fue derrotado. El enemigo que está oponiéndosenos desde afuera ya fue derrotado por Jesucristo. En Cristo tenemos la victoria. Podemos reprenderlo en el nombre de Jesús. Podemos resistirlo en el nombre de Jesús. Ahora, por supuesto que seguimos lidiando con ese nivel de batalla espiritual y cada vez es más pesado, más
violento. Pero estamos librando también esta batalla en contra de nuestra vieja naturaleza y esto que todavía se levanta desde adentro. Estas 7 cabezas son la cabeza de blasfemia, la cabeza de rebelión, la cabeza de engaño, la cabeza de encantamiento, la cabeza de ignorancia, la cabeza de aflicción y la cabeza de muerte. Operan desde afuera y se levantan desde adentro. En años anteriores hemos estudiado cómo atacan desde afuera, pero en esta ocasión estamos viendo cómo se levantan desde dentro. ¿Por qué? Porque es sobre esto que las aguas del río de vida prevalecen cuando nos hemos metido más allá de los tobillos, las rodillas, los lomos, cuando nos hemos metido hasta adentro y las aguas son tales o han crecido de tal manera que ya solo son para nadar en ellas. Ya no se pueden pasar, ya no hay más resistencia, ya no hay más rebelión, ya no hay más enojo. Las aguas ganaron, amén, y las aguas ganan, las aguas triunfan sobre estas cabezas, sobre esta naturaleza que se levanta desde adentro, siempre buscando resistirse y siempre resintiendo el trato de Dios y la verdad de Dios. Por eso estamos estudiando ahorita estas 7 cabezas, que es aquello sobre lo que las aguas triunfan. Ahora tenemos a Cristo adentro, así es que estas cosas no tienen por qué enseñorearse de nosotros, sojuzgarnos, manejarnos. No tenemos por qué ser esclavos de estas actitudes que salen de dentro, de estas cosas que surgen de dentro. Tenemos a Jesucristo. Así es que en el nombre de Jesús, Dios nos ha dado poder para hollar serpientes y escorpiones. Así es que ejerzamos ese poder. Por cierto, hay 5 cabezas que están conectadas con las serpientes y 2 cabezas que están conectadas con los escorpiones. Las cabezas que están conectadas con las serpientes son la cabeza de blasfemia, rebelión, engaño, encantamiento e ignorancia. Ahí estamos hablando de una batalla especial en contra del engaño, digamos, para resumir todo esto. Pero hay 2 cabezas que nos afligen, es la cabeza de aflicción y la cabeza de muerte. Esas 2 tienen que ver con los escorpiones. Ahora, el Señor nos dio potestad para hollar serpientes y escorpiones. No tenemos por qué dejarnos dominar por estas cosas. Podemos pelear nuestra batalla espiritual y vencer sobre estas cosas. Van a seguir levantándose de dentro, pero no tenemos por qué dejarnos esclavizar por ellas, dejarnos manejar por ellas, porque tenemos a Jesucristo. Hollemos serpientes y escorpiones. Por eso es tan importante un caminar santo delante de Dios. Y escuche, por eso es tan importante danzar a la gloria del nombre del Señor. La danza es tremendamente importante porque a través de la danza estamos utilizando nuestros pies para glorificar al Señor. Eso nos da mayor poder de conquista para levantarnos, para vencer, para sojuzgar todas estas actitudes, todas estas cabezas. Sí, no solo las que atacan desde afuera, las que se levantan desde adentro. Así es que dancemos para la gloria del Señor. Pero aunque tengamos sojuzgadas estas cosas, tenemos que ser honestos. Va a haber ocasiones en donde salgan, salten, se manifiesten, nos aflijan desde adentro. Bueno, su día les llega cuando las aguas crecen lo suficiente, que las aguas finalmente triunfan, prevalecen. Así es que no nos detengamos, sigamos metiéndonos en las aguas de la palabra de Dios, sigamos metiéndonos más adentro en las aguas de la voluntad de Dios, de la revelación de su preciosa naturaleza, de su poderoso nombre. No nos rindamos, no dejemos de hacer progreso, no importa a qué velocidad vayamos, pero hagamos progreso. Esto significa estar caminando siempre hacia adelante, siempre hacia arriba. No nos detengamos, no nos entretengamos con las cosas de allá afuera. No perdamos el poco tiempo que nos queda. Tiempo valioso. El tiempo es un recurso no renovable. No podemos recuperar el tiempo que hayamos perdido. Así es que aprovechemos bien el tiempo y sigamos metiéndonos en ese río. Si estamos en el río, estamos en el camino. ¿Se acuerdan ustedes que el río está en medio de la calle de oro?
que también procede del trono de Dios. Así es que estar en el río es estar en el camino. Y en el libro de Isaías hemos estudiado que en ese camino no está el león rugiente. Y hemos estudiado que en ese camino, dice, no importa cuán torpes seamos, todo lo que tenemos que hacer es caminar. Y en el camino se nos sana la torpeza. En el camino se nos sana la cojera. Así es que por favor, no se salga del río. Nunca. No se le ocurra. No le conviene. Amén. Está esperándonos una victoria tremenda si seguimos adelante. Bueno, hemos estudiado la cabeza de blasfemia, la cabeza de rebelión, la cabeza de engaño. Y ahora quiero que estudiemos la cabeza de encantamiento, que es la número 4. Vamos a ver si podemos hacer una o dos en esta ocasión. Pero veamos la cabeza de encantamiento. En el libro del Éxodo la vemos operando a través del faraón. Vámonos a Éxodo capítulo 7. Éxodo capítulo 7, verso 10. Y vamos a ver cómo opera esta cabeza de encantamiento. Recuerden pues que la Biblia compara al faraón de Egipto con el dragón. Y claramente nos dice la Biblia que el dragón tiene 7 cabezas. Y la palabra de Dios nos dice que Dios quebrantó las cabezas del dragón en el mar, las cabezas del Leviatán en el mar. Muy bien, Éxodo capítulo 7, verso 10. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó a Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Pues ahí está la cabeza de rebelión, ¿verdad? Pero aquí vemos nosotros la cabeza de encantamiento. Ahora, en la Biblia hebrea no dice culebra. La palabra hebrea es tanín. Tanín significa dragón. Así es que Moisés echó, Aarón, vamos a ver, Aarón echó su vara delante de Faraón y se volvió dragón. Los hechiceros hicieron lo mismo y se volvieron dragones. Ahora mire qué cosa. Aarón tomó su vara o tomó esta serpiente o este dragón por la cola, se volvió vara otra vez en su mano y la vara de Aarón se tragó las varas de a los dragones de los hechiceros. Qué lección más grandiosa, porque el Señor siempre va a ser más poderoso, su nombre va a ser siempre más poderoso que cualquier engaño, cualquier truco del enemigo. Ahora, la palabra dragón es muy importante, es muy interesante. Dragón significa elongar, elongar. Y uno de los trabajos favoritos de Satanás en su capacidad de dragón es hacer que un problema que realmente es de este tamaño parezca de este tamaño. Es hacer que algo que tiene solución parezca totalmente caso perdido. El dragón elonga, agranda, amplifica las cosas de tal manera que nosotros mismos nos convenzamos de que el asunto es imposible y demos la media vuelta y salgamos huyendo. Ese es uno de los trabajos favoritos del dragón. Ahora, Dios tiene un equivalente a esto, que es de donde Lucifer se robó esta capacidad. La Biblia dice que donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. En otras palabras, la gracia de Dios tiene la capacidad para elongarse y acomodarse. No importa cuán grande sea nuestro pecado, la gracia de Dios puede elongarse y ser todavía más grande que cualquier pecado que el hombre pueda cometer y traer perdón al hombre si el hombre se arrepiente de su pecado. Mire qué cosa. Así es que la gracia de Dios siempre va a ser más poderosa que cualquier elongación que traiga el enemigo para buscar matarnos, afligirnos o lo que sea que esté tratando de hacer. En fin, el hecho es que aquí operó la cabeza de encantamiento. ¿Qué hicieron los hechiceros? ¿No hicieron algo nuevo? ¿No hicieron algo original? ¿No hicieron algo diferente? Los hechiceros, como buenos siervos del diablo, hicieron lo único que el diablo puede hacer. Y esto es
El diablo robó, el dragón robó ciertas capacidades allá arriba antes que el Señor lo echara de su presencia, y esas son las que usa hoy. Él no puede crear nada. Él usa este poder que se robó de allá arriba y lo tuerce, lo tergiversa. Él todo lo que hace es imitar de una manera burda y corrupta las cosas que Dios hace. Eso es lo que hace la cabeza de encantamiento. De hecho, la palabra encantamiento significa unir mediante conjuros. Significa fascinar. Susurrar un conjuro secretamente. Oiga esto. Significa fascinar mediante falsas representaciones. Una copia corrupta. Así es que el dragón lo que hace es que busca imitar el poder de Dios. Y la cabeza de encantamiento es muy peligrosa. Vamos a estudiar cómo opera esta desde adentro, porque busca imitar el poder de Dios, de tal manera que es muy engañosa. Si no tenemos nosotros afinados los sentidos espirituales, no vamos a saber la diferencia entre lo genuino que viene de Dios y alguna forma de engaño. Y el dragón se vale de esto. También está la cabeza de ignorancia, por supuesto, y el dragón se vale de nuestra ignorancia para encantarnos, para fascinarnos, fascinarnos mediante falsas representaciones y hacernos creer que algo que no viene de Dios, sí viene de Dios, porque es muy parecido, porque suena similar. Bueno, sigamos adelante y vamos a elaborar en un momento, pero hay más ejemplos acá. En Éxodo 7, verso 20, nuevamente, y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río, en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo, los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Volvieron a imitar el poder de Dios. Lo que hizo Dios a través de Moisés y Aarón fue legítimo, fue Dios el que lo hizo. Lo que hicieron los hechiceros fue una imitación burlesca. Y lo que ellos hicieron no provino de Dios, sino de este poder robado que tiene el dragón. En Éxodo capítulo 8, del verso 6 al 7, encontramos el mismo principio. Éxodo 8, del 6 al 7. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos, e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo. Y aquí está la cabeza de engaño operando. Y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Bueno, las ranas se quitaron y Faraón no cumplió con su palabra, ¿verdad? Hubo una señal que los hechiceros no pudieron reproducir en Éxodo capítulo 8, verso 17. Verso 16, Éxodo 8, 16. Entonces Jehová dijo a Moisés: di a Aarón y extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. Y ellos lo hicieron así. Y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos. Así en los hombres como en las bestias, todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron, porque el poder del diablo es limitado. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón: dedo de Dios es este. Miren, hasta los hechiceros dieron gloria a Dios. Tremendo, ¿no? Pero todo lo que hace el dragón con su cabeza de encantamiento es buscar imitar, buscar remedar. Por supuesto, de una manera corrupta, de una manera engañosa. Muy bien. Comentemos acerca de esto y veamos en el Nuevo Testamento cómo opera esto en nosotros. Ese encantamiento, recuerden, el dragón busca encantarnos operando desde afuera, a través de situaciones, a través de personas. También nos
puede hablar a los oídos y si prestamos atención nos podemos meter en problemas, porque aquí adentro vamos a tener esta cabeza de encantamiento que va a responder a esas palabras engañosas que vienen de afuera. Pero en nosotros, estando allí adentro, la cabeza de encantamiento, está la capacidad para dejarnos seducir, muchas veces sin darnos cuenta. La capacidad para dejarnos seducir la tenemos todos. El hombre es muy seducible por naturaleza. Es muy fácil que escuche las voces equivocadas y se vaya detrás, creyendo todo el tiempo que la voz que está oyendo es verdadera. Así es que esa es una de las grandes razones por las que cuando Pablo diserta acerca de los dones del Espíritu a partir de 1 Corintios capítulo 10, él nos habla bastante allí, capítulo 12, 1 Corintios 12, 13, 14. Pablo habla de los dones, de la operación de los dones, cómo tiene que hacerse para la gloria de Dios y para edificar a los demás. El don que nos edifica a nosotros mismos es el don de hablar en otras lenguas, pero los demás dones, incluso la interpretación de lenguas, son para edificar a los demás. Ahí está el don de profecía, por ejemplo. Profetizar abarca muchas cosas. Hablar la verdad es profetizar, cantar la verdad es profetizar, cantar en el Espíritu es profetizar, es parte de la definición de profetizar. Pero también hablar de manera inspirada, hablar cosas que no teníamos manera humana de saber, o hablar cosas que vendrán en el futuro y pues nuevamente no teníamos manera humana de saberlas hoy. Eso es profetizar también. Si son cuidadosos en estudiar todo lo que Pablo nos dice acerca del don de la profecía, van a descubrir que Pablo dice: juzguen las profecías, juzguen las profecías. ¿Por qué razón? Porque tenemos esta cabeza de encantamiento que sale de dentro, y tanto alguien que profetiza puede ser que no lo esté haciendo de parte de Dios, sino creyendo todo el tiempo que es Dios, cuando todo el tiempo es de su propio corazón que está saliendo la profecía. Puede suceder. Y por el otro lado, la persona que recibe o que escucha las palabras de profecía también tiene una cabeza de encantamiento. Entonces, si el que profetiza le dice lo que quiere escuchar, esta persona no va a detenerse y a discernir y a decir: ¿será que eso vino de Dios o no? Muchas veces sucede, perdón que lo diga, pero si a nuestra carne le conviene, si a nuestro ego le conviene, si esto afirma y confirma nuestros propios planes personales, carnales, por regla general no vamos a juzgar la profecía, sino que la cabeza de encantamiento que tenemos todavía adentro de nuestra mente carnal se va a levantar y nos va a hacer creer que todo el tiempo es Dios. Luego a veces pasa que vamos, lo hacemos, la cosa no sale y entonces le echamos la culpa a Dios. Miren qué insensatos somos, hasta que el Señor nos ayuda a vencer esta cabeza de encantamiento. Pero por eso es que hay que juzgar las profecías. Por eso es que en la antigüedad Dios dio este don al sumo sacerdote, que era el Urim y el Tumim. Estas piedras maravillosas, misteriosas, que daban testimonio acá en el pectoral, en el corazón del sacerdote, daban testimonio cuando alguien se acercaba al sacerdote, como David lo hacía una y otra vez. Se acercaban al sacerdote a buscar la mente de Dios. El sacerdote profetizaba y les decía: vayan a pelear en contra de los filisteos y la estrategia tiene que ser esta y aquella y la otra. Entonces el Urim y el Tumim de alguna manera chispeaban, se movían, se encendían, algo hacían para dar testimonio de que efectivamente era Dios hablando y no esta cabeza de encantamiento. Hoy en día tenemos nosotros algo más perfecto que el Urim y el Tumim. Tenemos el testimonio que nos da el Espíritu Santo, que Dios ha hecho morar en nosotros y con el cual hemos sido bautizados, y tenemos el testimonio de la palabra de Dios también. La palabra es algo en lo que nosotros tenemos que crecer. Para conocer la palabra debemos esforzarnos, estudiar, aprender. Así es que la palabra y el Espíritu van a dar testimonio, van a juzgar esas voces o que vienen de afuera o que se levantan de dentro, y vamos a poder saber si el asunto viene de Dios o es solo una imitación burlesca. O tal y como lo definimos,
una falsa representación. Los Gálatas son aquí los candidatos clásicos de un grupo de gente que se dejó seducir por esta cabeza de encantamiento. Los Gálatas eran cristianos, creyentes, legítimamente salvos, empezaron bien, pero luego, pues, por supuesto, estaban lidiando con todo esta influencia judía y con estos judaizantes que tenían ellos en su época. Y todavía tenemos esto hoy en día. Y los Gálatas, habiendo empezado bien, creyendo en Cristo y poniendo toda su confianza en Cristo para su justificación, empezaron a titubear y empezaron a regresarse a las obras de la ley y empezaron a poner su confianza en las obras de la ley. Y empezaron otra vez a pretender creer o a querer que cumplir con las obras de la ley iba a justificarlos delante de Dios y a santificarlos delante de Dios. Pues las cosas físicas que hagamos no nos santifican. Es nuestra fe en Jesucristo y los recursos espirituales que el Señor nos da lo que nos santifica. Entonces, Pablo, teniendo el discernimiento que tenía, precisamente les dijo que estaban embrujados. En otras palabras, estaban encantados. Estaban fascinados, dejaron de creer la verdad y lo que escucharon sonaba bastante bien, no sonaba tan apartado de la verdad, así es que se desviaron del camino y regresaron a poner su confianza en las obras de la ley cuando ya habían empezado a poner el fundamento del hecho de que nuestra justificación viene por fe en Jesucristo. Entonces en Gálatas 1, verso 6 dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Sí? Y cualquier cosa que nos haga poner nuestra confianza en nuestras propias obras, en nuestras acciones, no importa si esas obras son procedentes de la ley del Antiguo Testamento, si estamos poniendo nuestra confianza en esas obras, en esas acciones, en esas formas, estamos apartándonos de la gracia del Señor Jesucristo. Hemos estudiado todas esas formas y nosotros nos enriquecemos de toda la escritura desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y todas esas formas del Antiguo Testamento eran sombras, tipos, figuras que nos enseñan principios espirituales maravillosos y que representan experiencias espirituales que son para nosotros hoy. Así es que ellos tenían la forma literal en la antigüedad. Nosotros tenemos el cumplimiento. Nosotros experimentamos y nos regocijamos con la experiencia espiritual hoy. Así es que yo no dejo de estudiar toda la Biblia. Yo no dejo de estudiar el Antiguo Testamento y no dejo de conectar el Antiguo con el Nuevo. El Nuevo Testamento es la explicación del Antiguo. El Antiguo Testamento es el fundamento a través del cual Dios introdujo su verdad. Pero una cosa es entender las sombras, tipos o figuras y buscar el principio espiritual para tener la experiencia. Y otra cosa es quedarnos únicamente con la sombra o con la forma y poner nuestra confianza en la forma. Voy a dar un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, creer que porque oramos de cierta manera ya estamos absueltos delante de Dios. Pues no es eso lo que nos absuelve, excepto pues que oremos pidiéndole perdón a Dios, ¿verdad? Pero lo que nos absuelve es fe en Jesucristo y en su preciosa sangre. Hay personas, extrapolando este principio, que creen que están en una posición privilegiada delante de Dios porque sirven en sus iglesias. Y son personas que llegan temprano y hacen el trabajo que se les asigna de una manera maravillosa. Y eso es maravilloso, es necesario, es importante. Pero a veces creen que ahora es Dios el que está endeudado con ellos por el maravilloso servicio que le brindan a Dios o que brindan en la casa de Dios. Ahora, ¿cómo sé que esto es así? Es muy fácil. Un día no sucede algo que ellos creían que tenía que suceder en sus vidas y se enojan con Dios. Y el reclamo es el siguiente: Señor, pero si yo te sirvo. Señor, pero si yo he sido fiel. Entonces, ¿dónde tenían puesta su confianza? En la gracia gratuita del Señor Jesucristo y en su gran misericordia y en su gran bondad, o
en sus obras personales. ¿Ven cómo funciona? Así es que muchas veces nosotros podemos vivir encantados, fascinados por esta cabeza de encantamiento, creyendo que nuestras actividades en la iglesia nos están dando una posición privilegiada, eterna, con Dios. Lo que nos da una posición privilegiada eterna es otra cosa, no las actividades que hagamos nosotros en la iglesia. O hay personas que creen que son muy importantes delante de Dios porque tienen algún grado de cercanía con sus pastores en la iglesia. Bueno, ahí vemos nosotros la cabeza de encantamiento operando, porque esas cosas no nos dan ninguna posición delante de Dios. Lo único que nos da crecimiento espiritual y una posición determinada con Dios es cuanto de la palabra de Dios crece en nuestros corazones y nos cambia y nos convierte a nosotros conformándonos a imagen de Cristo. Amén. Así es que ven cómo esa cabeza de encantamiento está operando desde dentro y nos hace creer que algo que no es exactamente así, sea así. En un momento vamos a ver a Leviatán y van a ver de veras cómo opera esta cosa. Muy bien. Gálatas capítulo 3, verso 1. Gálatas capítulo 3, verso 1. Oh Gálatas insensatos. Esa palabra significa sensuales, poco inteligentes. Ahora Pablo no los está insultando. Pablo está haciendo alusión a la condición del viejo corazón, a la condición de la mente carnal. Nuestra mente carnal se cree muy inteligente y nuestra mente carnal, por supuesto que lo es para las cosas naturales, para las cosas de este mundo. Mira las cosas que la mente humana entiende, cosas que tienen que ver con la ciencia, ¿verdad? La química, las matemáticas, la biología. Miren las cosas que el hombre ha sido capaz de hacer, ¿verdad? Vean en la tecnología hasta dónde llega la mente carnal. La mente carnal entiende todo lo que tenga que ver con este mundo físico natural, pero la mente carnal es totalmente ignorante a las cosas espirituales. Por eso las cosas de Dios no se pueden discernir con la mente carnal. Las cosas de Dios solamente se pueden discernir con el Espíritu de Dios. Por eso la única manera como vamos a conocer verdaderamente a Dios, a conocer sus caminos, a entenderlo, a entender cómo opera Dios, es invitando a Jesucristo a entrar a nuestro corazón, a perdonar nuestros pecados, a limpiarnos con su sangre, a salvarnos y a pedirle a Dios que nos bautice con su Espíritu Santo y fuego. El Espíritu Santo discierne las cosas que son espirituales. A través del Espíritu de Dios empezamos a entender las cosas eternas, las cosas divinas, pero necesitamos intervención divina para que eso sea posible. La mente carnal no puede entender, no puede conocer, no puede discernir las cosas de Dios. Por tratar el hombre de entender y conocer a Dios con su mente carnal, es que el hombre ha creado toda clase de religiones, toda clase de filosofías, de doctrinas, de teologías, entre comillas, totalmente apartadas de la verdad. Todo el tiempo creyéndose el hombre muy espiritual y muy listo y muy inteligente y muy conocedor de Dios. ¿Qué nos hace creer que somos muy listos y muy conocedores de Dios? Es esta cabeza de encantamiento. Y vean cómo la gente da la vida por defender sus teorías y sus doctrinas personales y su religión favorita y los preceptos de su religión favorita. La gente da la vida por defender su postura religiosa y ni siquiera se pone a pensar si es verdadera o no es verdadera su postura religiosa. Allí tenemos nosotros esta cabeza de encantamiento trabajando desde dentro, haciéndonos creer que algo ilusorio es verdadero, que algo falso es verdadero. Amén. Creo que estamos siendo muy gráficos con esto, ¿verdad? Entonces, por eso dice, oh Gálatas insensatos, poco inteligentes, sensuales. ¿Saben qué están haciendo Gálatas? No están dejando que la mente de Cristo que está en ustedes desde el día de su salvación opere. Lo que están haciendo ustedes, Gálatas, es razonando con su mente carnal, con sus sentidos naturales. Oh Gálatas insensatos, y dice, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Quién los fascinó? En el diccionario griego, la palabra fascinar significa literalmente embrujar. ¿Quién los embrujó?
también significa malear. ¿Quién los maleó? ¿Quién los maleó? ¿Quién los fascinó? Y en las Biblias hebreas es precisamente la palabra encantamiento, ¿verdad? Fascinar mediante falsas representaciones. ¿Quién los fascinó? ¿Quién los maleó? ¿Quién los embrujó? Ahora, por supuesto, el dragón está operando desde afuera, buscando engañar, buscando encantar a los hombres. Pero, tal y como expliqué en ocasiones anteriores, si en el hombre no hubiera algo que responda desde adentro, el hombre no caería en la trampa. Pero puesto que el hombre tiene esta cosa aquí adentro también, tiene esta misma naturaleza en su mente carnal, en su viejo corazón, entonces esa cabeza de encantamiento responde desde adentro y el hombre cae en la trampa. El hombre se deja fascinar con facilidad y luego damos la vida por defender algo que nunca empezó bien, que nunca fue verdadero. Tremendo, ¿no? Así es que los Gálatas estaban en esta situación, cayeron en esta trampa porque razonaron con su mente carnal. Por eso les llama insensatos, sensuales. Estaban razonando con su mente carnal, con sus sentidos carnales. Oh, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Y por lo tanto, como el único y necesario Salvador, Redentor, el único a quien necesitamos, el único en quien necesitamos poner nuestra confianza para ser justificados delante de Dios y reconciliados delante de Dios y vivir en paz con Dios. Y Pablo diserta, lean el libro de Gálatas, es tremendo, es maravilloso. Luego en Gálatas capítulo 4 del 15 al 19 leemos. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Ahora los Gálatas estaban ofendidos con Pablo porque Pablo les estaba haciendo ver su error. Verso 17. Tienen celo por vosotros. ¿Quiénes? Los que les estaban enseñando equivocadamente. Los que estaban desviándolos de la verdad. Estas personas, estos maestros que estaban de manera incompleta o equivocada enseñándoles mal. Dice, tienen celo por vosotros, estas gentes, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Lo que quieren es congraciarse con ustedes para tener toda su devoción y toda su obediencia a cambio. Bueno es mostrárselo en lo bueno siempre y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Y mire a Pablo, mire qué intenso el amor que tenía Pablo por ellos. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pablo oraba de manera intensa, con labor de parto por los Gálatas, buscando dar a luz en ellos un grado de luz, de entendimiento, para que ellos pudieran ver, para que el entendimiento se les pudiera abrir y pudieran ver con claridad cómo se estaban apartando de la verdad y cómo regresar al camino de la verdad, que es la fe en Jesucristo. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. En un lado de la balanza estoy asombrado, no puedo creer que hayan caído en este error, en este engaño, pero en el otro lado de la balanza sé por qué pasa, sé por qué pasó. Eso estaba diciendo Pablo, yo sé por qué pasó. Les pasó por sensuales, les pasó porque siguieron tratando de caminar y de buscar a Dios con su inteligencia natural, con su mente carnal. En vez de esperar en Dios, ser llenos del Espíritu Santo, crecer en el conocimiento de la palabra de Dios y razonar las cosas con su mente espiritual o con la mente de Cristo, ¿verdad? En Gálatas 5, del 7 al 9, leemos lo siguiente. Gálatas 5, del 7 al 9. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Y se acuerdan qué significa la levadura? Falta de sinceridad, falta de verdad.
Los Gálatas deben haber sido personas que pues eran legítimamente salvos, empezaron bien, pero de alguna manera nos procuraron crecer espiritualmente y andar en el espíritu, sino que todavía cojeaban un poquito caminando por un lado de manera espiritual y por el otro lado de manera natural, de manera carnal. Dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Pablo nos dice en Corintios que nos despojemos de la levadura de falta de sinceridad y de falta de verdad. En otras palabras, eran salvos, pero su entrega todavía era relativa. Eran salvos y habían bebido de las aguas del río de vida, pero probablemente no se habían metido todavía al río. O se estaban metiendo hasta los tobillos, pero todavía allí ellos tienen el control, todavía es un río que se puede pasar, todavía prevalece la mente carnal, el razonamiento carnal, y esa es la condición que hizo que los Gálatas tuvieran que ser corregidos aquí por el apóstol Pablo. Otro caso, vamos a ver. Vámonos al libro de Job. Y déjenme explicarles algo tremendo. Vámonos al libro de Job, al capítulo 41. Job, capítulo 41, es el capítulo de Leviatán. Y quiero que veamos con total claridad cómo es que podemos nosotros también dejarnos sojuzgar por esta cabeza de encantamiento si no tenemos cuidado. Veamos cómo opera. Ahora, la descripción que se da de Leviatán aquí, pues por supuesto, Leviatán, el dragón, tiene la misma naturaleza. Por supuesto que estamos hablando de la mismísima naturaleza, pero la descripción que se hace de su manera de operar aquí en Job 41, la de Leviatán, obviamente nos arroja luz acerca de cómo esta semilla serpentina trabaja desde dentro, ¿sí? El dragón trabaja desde afuera. Cuando la Biblia habla de Leviatán, podemos a través de Job 41 ubicar fácilmente cómo es que opera esta cosa desde adentro. ¿Por qué nos dejamos seducir tan fácilmente? ¿Por qué podemos ser encantados o fascinados con esa facilidad? Y hable usted con una persona que no es cristiana todavía. Háblele de cualquier cosa y la persona está feliz. Cuéntele cualquier clase de teoría y la persona está feliz. Háblele de cosas pseudoespirituales, místicas y la persona está feliz. Pero hábleles de Jesucristo, hábleles de la verdad y la persona se ofende con usted. Fin de la conversación. La persona se ofende, la persona no quiere saber, no quiere entender. La persona está fascinada y está encantada con su estado. Así es como vive la humanidad, porque precisamente esta cabeza de encantamiento está adentro. La gente está encantada y no lo sabe. En Job capítulo 41 vemos cómo opera desde adentro. Y aquí se nos habla de la naturaleza de Leviatán y se nos habla de la manera como Leviatán opera. De hecho, la palabra Leviatán viene de la palabra Leví. Y se acuerdan que Leví significa unirse, entrelazarse de una manera muy estrecha. Y esta mente carnal, esta naturaleza serpentina, se puede unir de manera tan estrecha. La mente de Leviatán, digamos, se puede unir tan estrechamente a nuestra propia mente que no podemos discernir que esas ideas vienen de esta semilla que está dentro de nosotros, no de nosotros mismos. Creemos que son nuestros propios pensamientos. Es muy sutil la manera como operan. Perdón. En Job 41 leemos a partir del verso 18. Con sus estornudos enciende lumbre. La palabra lumbre es or. Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. Viene Leviatán y con su aliento, con su boca, con sus estornudos enciende lumbre, con su aliento enciende or, luz. Por supuesto que es una luz engañosa, es una luz robada, pero enciende luz. Por eso podemos estar engañados, encantados, fascinados y creer que estamos llenos de luz. Mire la gente que abraza otras filosofías, otras doctrinas, otras ideas de Dios, otras ideas del camino que nos va a llevar a Dios. Se creen muy iluminados. Con sus estornudos enciende lumbre y sus ojos son como
los párpados del alba. Cuando se le ocurre abrir los ojos, es como que empieza a amanecer y la luz se hace cada vez más clara, y uno cree que cada vez está volviéndose más listo, más inteligente, más entendido. De su boca salen hachones de fuego. Cuando Leviatán habla, Leviatán imita el fuego de Dios. De su boca salen hachones de fuego. Estos hachones de fuego, la palabra se llama lapid. Son lámparas o antorchas. Esta palabra la encontramos en Génesis 15, cuando Abraham partió en dos los sacrificios y Dios mandó a dormir a Abraham y se veía una antorcha que ardía paseándose por entre los sacrificios. Esa es la mismísima palabra, lapid. En Éxodo capítulo 20, cuando Dios apareció en el monte de Sinaí, dice la Biblia que se oían los truenos o el estruendo o la voz tronante y se veían relámpagos. Lo tradujeron como relámpagos, pero en hebreo dice lapid o lámparas. Había lámparas o había antorchas encendidas en el monte de Sinaí porque Dios estaba allí. Su gloria se había hecho presente en el monte de Sinaí. Así es que obviamente el diablo se robó este fuego, esta luz, y de su boca salen estos hachones de fuego. En el libro de Ezequiel, en el libro de Daniel, vemos estos hachones de fuego mencionados en conexión con los 4 seres vivientes. Así es que el diablo, el dragón, Leviatán, se robaron este fuego de Dios, se robaron este fuego e imitan este fuego. Por eso podemos estar engañados en un lado de la balanza, encantados en un lado de la balanza, mientras que en el otro lado de la balanza estamos completamente errados, completamente equivocados, ¿verdad? Podemos estar encantados pensando que estamos en el camino correcto. Además, nos sentimos bien, nos sentimos muy listos, muy inteligentes, sentimos mucha revelación y mucho entendimiento. Y por el otro lado, resulta ser que estos hachones o estas lámparas de fuego están saliendo de la boca equivocada, de la boca de Leviatán o de la cabeza de encantamiento. De su boca salen hachones de fuego, centellas de fuego proceden. Centellas, la palabra significa golpear suavemente, con chispas. Y entonces tenemos chispazos, ¿verdad? Nada más que no de los correctos. De sus narices sale humo, como una olla o caldero que hierve. Su aliento enciende los carbones y de su boca sale llama. Puedo darles citas para probar cómo en Dios están presentes estas cosas y cómo el dragón y cómo Leviatán se robaron estas cosas. Entonces, cuando la serpiente abre su boca, nos hace sentir muy bien, nos hace sentirnos iluminados, nos hace sentir este fuego. Y si Cristo no ha crecido lo suficiente en nosotros, vamos a creer que es el fuego de Dios. Cuando todo el tiempo es el fuego equivocado. Si nos saltamos algunas cosas y nos vamos al verso 31. Aquí Job 41:31 dice, hace hervir como una olla el mar profundo. Leviatán reside, habita en el mar de nuestra memoria y lo hace hervir como una olla. Dice, y lo vuelve como una olla de ungüento, una olla de especies aromáticas, una olla de perfumes. En otras palabras, de repente nuestros pensamientos son tan gratos y tan agradables y tan bonitos y no están viniendo de Dios. Están proveniendo de esta semilla, de esta cabeza de encantamiento que tenemos en nuestra mente carnal, en nuestro viejo corazón. Y tenemos comunión con nuestros pensamientos y nos sentimos también. Y todo el tiempo estamos alejados de la verdad. ¿Ven cuán sutil, cuán peligrosa es esta cabeza de encantamiento? Ahora, cuando tenemos a Jesucristo, cuando hemos madurado en la palabra de Dios, en el conocimiento de la palabra, cuando el Espíritu Santo está en nosotros y dejamos que se mueva en nuestra vida continuamente y que arda en nuestra vida continuamente, vamos a saber discernir fácilmente de qué voz, de qué boca está viniendo la voz que estamos escuchando.
y no nos vamos a dejar seducir, no nos vamos a dejar engañar, no nos vamos a dejar encantar por la boca equivocada y por los sentimientos y las emociones equivocadas. Podemos mantener sujeto, sumiso, este lado de nuestra mente carnal, esta cabeza de encantamiento, hasta que el Señor la triunfa por completo sobre ella, hasta que la verdad triunfa por completo sobre ella. Pero dice, a servir como una olla el mar profundo y lo vuelve como una olla de ungüento. En pos de sí hace resplandecer la senda que parece que el abismo es cano. Nos presenta un camino tan iluminado, tan claro. Dice, pareciera ser que el abismo es cano o es canoso, en otras palabras, lleno de sabiduría. Pone ideas en nuestra mente y nos sentimos tan sabios y tan iluminados, y no son ideas conforme a la verdad cuando han salido de esta cabeza de encantamiento. Así es que lidiamos con eso adentro. Leviatán es esa cosa que se coló a la voluntad humana desde el jardín del Edén, y es de allí que se genera esta capacidad que tienen los seres humanos para ser engañados, para ser encantados con tanta facilidad, para ser seducidos con tanta facilidad y para ser fascinados mediante falsas representaciones. Amén. Lidiamos con eso. Eso está ahí afuera operando, y eso también sale de dentro. Cuando las aguas del río han crecido lo suficiente, esas aguas triunfan sobre esta cabeza de encantamiento. Ya no hay más espacio para entretener pensamientos engañosos, pensamientos que nos puedan fascinar haciéndonos creer que algo verdadero es falso. La cabeza de encantamiento es muy similar a la cabeza de engaño. Miren sobre qué cosas ha triunfado Jesucristo en la cruz del Calvario. Alguien dirá, pero entonces si tengo a Cristo ya no tengo problema con eso. Bueno, es que entremos en razón, solo tenemos que vernos a nosotros mismos y solo tenemos que discernir las cosas que a veces surgen de dentro. Cuando estamos en tremendas presiones, ese es el momento más clásico para enfrentarnos con esta naturaleza leviatánica que está en nuestra mente carnal, y de repente de dentro surgen cosas, ideas, enojo, surgen cosas y uno dice, ¿de dónde salió esto? Bueno, el Señor va camino a librarnos de eso, de la causa, pero no nos dejemos engañar, no nos dejemos seducir por estas cosas, no nos dejemos encantar por el diablo, por el enemigo. Tenemos la verdad, tenemos a Jesucristo, tenemos la maravillosa palabra de Dios. Crezcamos en ella y entonces vamos a vivir en la verdad, vamos a andar en la verdad. Ya ven en el caso de los Gálatas como un grupo entero de creyentes se dejaron seducir, se dejaron encantar, ¿sí? Gracias a Dios el apóstol Pablo vino y los corrigió, y yo supongo, espero que se hayan corregido. Amén. Si amamos a Jesucristo nos vamos a corregir. Si amamos la verdad nos vamos a corregir. Pero aquí tenemos la cabeza de encantamiento. Dios mediante, en los días que vienen vamos a seguir con las demás cabezas. Queremos tocar este tema lo suficiente para que seamos entendidos e inteligentes con estas cosas, y después Dios mediante les voy a enseñar cómo en realidad se descongelan las aguas de ese torrente de invierno. Amén. Así es que vamos a seguir aprendiendo cosas maravillosas. Espero que el Señor los haya bendecido con este estudio. Sé que estos estudios nos están ayudando. Estos estudios nos ayudan a afirmarnos más en Cristo. Nos ayudan a agradecer más al Señor Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús, oro que esta palabra y toda tu palabra, Señor, que estudiamos, se arraigue en nuestras mentes, en nuestros corazones, y dé mucho fruto en el corazón de todos nosotros. Ayúdanos a crecer, ayúdanos a vencer, ayúdanos a sojuzgar, Señor, toda esta influencia que ejerce nuestra mente carnal todavía, nuestro cuerpo del pecado, nuestro viejo hombre. Ayúdanos a vencer todo esto, Señor, las inclinaciones que todavía hay en nuestra voluntad carnal, Señor. Ayúdanos a vencerlas. Y, Señor, ayúdanos, líbranos de escuchar las voces equivocadas
Y si éstas están hablando muy recio ahí afuera, ayúdanos a discernir, Señor, el origen de las voces. Ayúdanos a discernirlo para seguir caminando en la calle de oro, caminando en el río de vida, Señor Dios, hasta llegar a donde está tu trono. Te damos gracias, te amamos. Gracias por tu obra en nuestra vida, Padre, y por el amor con el que nos amas, y por el tremendo privilegio que nos has dado de haber sido adoptados hijos tuyos. Te damos toda la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.